Hola, soy Erika y hoy te invito a modelar estas hermosas muñecas navideñas. Bueno, para este modelado vamos a utilizar para la cabeza una esfera número 4, es decir, de 4 centímetros de diámetro, y para el cuerpo una número 2. Pero nosotros tenemos que empezar con las botitas. Vamos a tomar el volumen de una esfera número 2. Vamos a quitar o a separar un cuarto. Ese cuarto va a ser la caña de la botita. Y esta parte redondita y más grande vamos a presionar para formar la botita. Bueno, vamos a hacerle una pequeña textura y también le vamos a hacer una carita, como cuando hicimos, no sé si se acuerdan, el muñeco de nieve. Si no lo vieron, les dejo el link. Vamos a definir la carita primero poniendo la nariz, porque estamos haciendo la galletita de jengibre. Entonces, vamos a definir dónde van los ojos. ¿Cómo vamos a completar esos ojitos? Con unas perlitas mini. Si quieren también pueden usar los mini ojitos. Colocamos ahí y ahí. Ahora tenemos que hacer la crema. Vamos a utilizar el volumen de una esfera número 1. Entonces vamos a presionar un poquito y vamos a hacer, ¿vieron que la crema es como que se derrite? Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a simular la cremita y la vamos a colocar ahí arriba. Una vez que la tenemos hecha, le vamos a buscar buena base abajo y aquí arriba, que les vaya quedando así. Bueno, fíjense, ya tenemos nuestros dos zapatitos con crema. Entonces, ahora con color piel vamos a hacer las piernitas. Miden cada una como una bolita número 1, lo mismo que la crema. Entonces, vamos a hacer un rollo inclinado. La parte más ancha va a ser la que va a coincidir con la cremita. Hasta ahí, y lo van a dejar secar o orear 4 horas, por lo menos. Bueno, vamos a hacer el vestido. El volumen va a ser como una esfera número 3 y usamos la número 2, perdón. No tiene que estar al ras. Esta vez vamos a hacer como hicimos en el hada madrina, que la teníamos de sostén. ¿Se acuerdan de ese video? Yo les dejo el link. Fíjense cómo voy haciendo el vestido. Ahí, esta parte más pequeña, y lo vamos a texturar. Texturan bien todo el vestidito, porque ella es una galletita y en el caso de el otro es una muñequita de nieve. Entonces, ¿qué nos faltaría? Marcar unos pequeños pliegues para simular que es una galletita. Y también lo que pueden hacer es ponerle un pequeño detalle para completarlo. Si ustedes quieren, le pueden poner un cuello muy cortito, pero casi nada. Bueno, vamos a comenzar con la parte que más nos gusta. Vamos a hacer la carita, esfera número 4 y un poquito menos de masa. Ustedes recuerden que tienen un video de cómo hacer caras que está especialmente para que practiquen. Yo les dejo el link. Bueno, vamos a hacer el forrado de la esfera como en ese video. Bien despacito. A mí me gusta repetirlo siempre a esto. Que ustedes vayan viendo cómo se va forrando toda la esfera. Vamos a cerrar
Ahí. Y bajamos la masa. Hasta ahí. Y sacamos toda la partecita que está feíta. Hasta ahí. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es, primero que nada, hacer como una hamaca. Es para que quede más corta la cara. Y vamos a marcarnos una canaletita. Ahí, este es el sector de los ojos. ¿Qué es lo que primero nosotros vamos a marcar en nuestra carita? Vamos a traer el apoyacabezas. Ahí. Lo primero que tenemos que hacer es buscar una pequeña nariz. Esto nos define la cara. Bueno, vamos a hacer una boca muy pequeña. Presionamos, presionamos y luego de un lado y del otro. Ahí ya tendríamos nuestra boquita. Vamos a estrenar estos ojos que son tan simpáticos y me encantó para este modelado. Es el artículo 013 de mi línea. ¿Qué es lo que van a hacer los ojos en esta muñeca? Están un poquito más separados que de costumbre. Fíjense. Vamos a colocarlos. Le dan un poquitito más de distancia. Y los hunden. Y tenemos que dejar secar la carita para poder maquillarla. Bueno, vamos a maquillar nuestra carita. Pueden utilizar una sombra de ojos o algún polvito tonalizador. Lo importante es que siempre descargue. Entonces, bien marcados sus cachetes, redonditos. Recuerden que es una galletita. Y le vamos a poner brillito ahí. Otra cosa que me gustaría es darle una magia especial utilizando estas pequeñas pinturas que son para uñas que tienen glitter. Entonces deja la naricita más mágica. También le vamos a hacer pestañas de ambos lados, de un lado y del otro. Ustedes recuerden que lo pueden hacer con lápiz acuarelable o fibra. Y también vamos a hacernos unas cejitas no muy altas. Así va quedando nuestra carita. Bueno, vamos a estirar un poquito de masa. Tiene que ser una cantidad suficiente para que cubra toda la cabeza. Fíjense, es ahí. Entonces yo voy a hacer una ventanita para que se vea la cara. Vamos a ver. Ahí hago la ventanita y vamos a ver si se logra ver la carita a través de ella. Bueno, vamos a texturar todo antes de poner y después también texturamos esta partecita de ahí. Se va a mover un poco la mesa porque es como que tengo que hacer este movimiento en redondo. Eso es muy importante. No golpeen la masa. Entonces, quitamos ahí y vamos a empezar a probar. Miren cómo va quedando. Van a ir apoyando despacito y lo que van a ir haciendo es que cierre aquí atrás. Todo el excedente lo van a quitar. Bueno, vamos con unos pequeños detalles de decoración. Ella tiene como una cerecita en la cabeza. Se la vamos a colocar ahí y yo pincho un poquitito. Después le van a pasar el esmalte como hicimos en la nariz.
Van a hacer un rollito que no esté tan parejo y le vamos a hacer toda su cremita. Ahí corto. Le pueden hacer algún detallecito pequeño de ponerle un copito de nieve y no olviden hacerle un rulito como que se le asoma su flequillo. Vamos a armar ahora. Bueno, como ven, ya tenemos todas las partes oreadas y nuestra muñeca está tomando forma. Vamos a correr un poquito aquí la carita, el cuerpito. Vamos a ensamblar con alambre, ¿sí? Vamos a colocar una patita, la otra patita, y lo que tienen que verificar es que apoye primero en la mesa y luego lo pueden ver. Entonces, ¿qué le vamos a hacer ahora? Con unas pequeñas bolitas de medio centímetro van a hacer los bracitos. Ahí está. Entonces, humedecen un poquito, colocamos el bracito, todavía no es que la cara está puesta, ahí y ahí. Luego vamos a colocar la cabeza y también algún detallecito pequeño. Bueno, vamos a hacer el ensamble. Yo usé un cortante de margarita para hacerle como un cuellito, es un detalle. Ahí, y vamos a colocar el alambrecito. Presionan, colocan, ahí. Miren qué bonita que queda. El muñequito lo pueden hacer como hicimos la muñequita de la mamushka. Si no lo viste, te dejo el link, así podés armar toda tu galletita de jengibre. Bueno, así queda nuestro hermoso proyecto del día de hoy. No te olvides de darle like si te gustó el video, suscríbete al canal y presiona la campanita para tener más videos. Y si me querés ayudar con el canal, compartilo.